Dios, gracias te damos por tu compañía y por tu sabiduría. Gracias por el don maravilloso de la salvación. Permite que en este momento, al abrir tu palabra, podamos acercarnos a ti y hacia el trono de la gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, la imagen que ustedes ven allí es la de las cataratas del Niágara. En cierta oportunidad, un hombre quería generar una hazaña y entonces, cuando él quería cruzar de un lado a otro, pues todo el mundo, como ustedes ven allí, la imagen no es realmente del momento, pero nos sirve para la ilustración. Todo el mundo llegó para observarle. Así que él preguntó a todas las personas que estaban en ese lugar si creían que él podría pasar de un lado a otro. Nadie dijo nada. Todos, como ustedes observan, se quedaron solamente viendo o observando. De allá del fondo del rincón de la muchedumbre apareció un anciano y entonces le dijo que él sí creía. Así que el hombre que quería hacer la señal le preguntó, ¿de veras usted cree que yo puedo cruzar de un lado al otro? Y él dijo, sí, yo creo. Entonces el Señor le preguntó, ¿y estarías dispuesto a montarte encima de mis hombros y cruzar conmigo de un lado al otro? A lo que el anciano dijo, no. A veces nuestra fe es puesta a prueba y la escritura nos dice algo muy interesante en el libro de Marcos 16:16. Y dice la Biblia, al que creyere y fuese bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí entendemos el secreto de la vida cristiana, es creer, y no solamente creer, ser bautizado. Y la palabra ser bautizado en este contexto es tener acción sobre lo que yo creo. No solamente decir qué bonito, qué bueno, porque saben, no es suficiente con creer, porque saben, el libro de Santiago nos dice algo muy interesante. Tú crees en Dios, pues haces bien, pero aún los demonios creen. Y lo más interesante es que ellos creen y tiemblan. Ahora, ¿cuál es el creer de un demonio? El creer de un demonio es qué bonito canta, qué bonito las palabras, qué buenas enseñanzas, pero ese creer o esas palabras bonitas, ese canto, eso que escuchamos o que decimos que creemos, no hace un efecto en nuestras vidas, no ayuda a moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y por ende, estamos creyendo como lo hacen los demonios. Por lo menos ellos creen y tiemblan. Pero nosotros debemos tener un creer diferente, un creer que nos lleve a la transformación del carácter, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de vivir. Cuando eso ocurra en nosotros, entonces estaremos creyendo como debemos creer. En la historia que conté al principio, a veces refleja el creer de nosotros como cristianos. Decimos que creemos mucho en Dios, decimos que creemos en su palabra, decimos que creemos en lo que Él ha prometido, pero cuando nos toca creer en la realidad, en la práctica, en la vida diaria, en el día a día, esperar en Él, ya no nos montamos encima de sus hombros y entonces tomamos nuestras propias decisiones y estamos creyendo como creen los demonios, porque no lo estamos demostrando en acciones. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas debemos hacer para que ese creer, para que esa práctica sea una realidad en nuestra vida? ¿Qué debe hacer el cristiano día a día, constantemente, para que él pueda vivir no solamente de mente, sino también de acciones, lo que es la vida cristiana? Saben que en cierta ocasión Pablo estaba hablándole a los de Efesos y entonces les dijo unas palabras muy interesantes que están registradas en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en los versos 12 en adelante, y les dice, no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo, de los tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Saben, nosotros estamos luchando constantemente con lo más difícil que tenemos en esta vida y es contra nuestro propio yo, con nuestra propia mente, con nuestro propio carácter, con nuestra propia naturaleza. Tú y yo nacimos en pecado y contra eso mismo estamos luchando día a día. Y ahora entonces Pablo le está diciendo a los Éfesos las mismas palabras que nos recuerdan esa noche. Tu lucha y la mía a veces la perdemos porque estamos luchando con nuestra naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué hacer para que esa lucha contra esa naturaleza pueda ser vencida? ¿Qué hacer para que nosotros cada día reflejemos realmente el carácter de Dios?
¿Qué hacer para que nuestras acciones cada día no sean como el pueblo de Israel en el Sinaí, en el desierto, que prometían y al momento olvidaban, prometía y al momento olvidaban, prometía y al momento olvidaban? ¿Qué hacer para que no sea esa nuestra constante, para que no sea esa nuestra experiencia cristiana? Pues bien, ahí como pueden ver en la imagen, Pablo les estaba resumiendo a los de Éfesos, aun cuando ahí falta una muy importante que ahora la voy a destacar, qué cosas debían hacer. Tú miras que ahí está el casco de la salvación y voy a leerlo como está explícitamente en la Biblia. Dice la Escritura, por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedéis firmes. Y ahora nos dicen qué tenemos que hacer nosotros en el versículo 14. Nos dice, está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Número uno, la verdad, el cinturón de la verdad. Vestidos también con la coraza de justicia, ya van dos. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de la paz, ya van tres. Sobre todo tomad el escudo de la fe, cuatro. Con que podáis apagar todos los dardos del encendido del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, cinco. Y la espada del Espíritu, seis, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo. Miren que ahí hay siete realmente. Normalmente siempre se hablan de seis, pero son siete. Pero de esas siete que aquí podemos meter, nosotros notamos que hay unas que diferentemente o indiferentemente de lo que hagamos, tenemos que hacerla. Algunas no dependen tanto de nuestro accionar. Por ejemplo, la salvación. Tú no provees salvación para tu vida. Eso lo da Dios. Justicia. No, no hay justo ni un ninguno. Tampoco depende de nosotros. La verdad es Cristo Jesús. Pensemos lo que pensemos. La fe no la damos nosotros. Dios nos da la fe. Pero miren que hay algo muy interesante en otras tres, en las cuales quiero profundizar un poquito en esa noche. Y son en lo que tiene que ver con la prontitud para dar el Evangelio de la paz, en lo que tiene que ver con orar en el Espíritu en todo tiempo y también con tener esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esas tres cosas quiero profundizar y la pregunta es ¿por qué? Saben que nosotros eh, tenemos unas necesidades básicas, unas necesidades que sí o sí tenemos que alimentarlas. Lo que ustedes están viendo acá, hay dos cosas, dones y necesidades. Los dones son las cosas que Dios da, no dependen de nosotros, pero las necesidades dependen de nosotros. Y voy a mirar y vamos a explicar cuáles son de las armas que nos está dando Pablo, cuáles son necesarias, que sí o sí son obligatorias para nuestro diario vivir, para existir como un cristiano. A veces nosotros nos dicen, ay hermano, pero es que yo no sé hacer una cosa u otra, yo no tengo ese don. Pues bien, Pablo hablaba de dones y de necesidades, cosas que usted y yo tenemos que hacer si queremos existir y sobrevivir como cristiano. Una de esas es alimentarnos. ¿Alguno de ustedes podría pasar una vida, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes sin comer? No, es imposible. ¿Por qué? Porque comer es una necesidad del ser humano. Cuando tú comes y te alimentas, pues eso indica que estás bien, ¿cierto? Cuando un enfermo se inicia a alimentar, pues se va a sanar, se va a recuperar. Indica que se está recuperando de todos sus males. Pues lo mismo ocurre con el cristiano. Por eso la escritura dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero la realidad es que las escrituras, la Biblia, nos acercan a Dios, a conocer quién es Dios, en quién hemos creído. Pero a veces nosotros nos estamos alimentando de comida chatarra. ¿Cómo es una comida chatarra? Espiritualmente hablando. Somos las personas que nos conformamos con ir cada día o escuchar sermones de la iglesia de YouTube, nos sentábamos cómodos y ponemos ahí el canal o ponemos de YouTube y estamos escuchando algo. Estamos alimentándonos de comida chatarra. Somos las personas que nos conformamos solamente con la palabra o el texto que se abre en la predicación o en la meditación. Eso es alimentarse con comida chatarra. Debemos escudriñar, saborear, masticar. Cuando tú te alimentas, inicias a segregar saliva. Esa saliva que tú y yo vamos a segregar es importante para que se forme el bolo alimenticio.
Esa saliva que se forma espiritualmente es profundizar en lo más interno de la palabra de Dios. Qué bueno fuera que cuando estudiemos la escritura no meramente tengamos la Biblia. Qué bueno que nos pudiésemos conseguir esa saliva que es el comentario bíblico. Qué bueno que nos pudiésemos también al escudriñarla tener algo más y es ese líquido para que todo baje y el cual es el espíritu de profecía. Qué bueno que lo hagamos y con un solo versículo usted y yo podríamos parar todo un día y hasta más si escudriñamos las escrituras, si nos alimentamos de forma correcta. Y es una necesidad. Usted no puede decir cuándo sí y cuándo no va a estudiar. Tiene que hacerlo porque es una obligación, es una necesidad. Un cristiano que no lea la Biblia se va a morir porque va a ser raquítico, se va a enfermar, no va a tener eh, físicamente en su organismo ese prototipo que debiese tener un cristiano. Y para nosotros, leer la escritura cada día se debe convertir en una necesidad, en una obligación que se debe saciar a cada instante. ¿Comes tu alimento todos los días? Pues bien, Santiago nos dice, yo espero que prospere tu alma, así como prospera tu salud. Y la pregunta es, ¿será que nosotros sí estamos cada día buscando a Dios a través del estudio de su palabra? Debemos hacerlo si realmente queremos que nuestra vida espiritual se mantenga, porque leer las escrituras no es algo opcional, es una necesidad de un cristiano. Otra cosa muy importante que hacen los seres humanos es respirar. De seguro, si alguno de nosotros por una hora deja de respirar, se va a morir, deja de existir. Usted no puede decir, ay no, voy a dejar de respirar por una semana. No, se muere. Pues bien, por eso dice la palabra de Dios, orad sin cesar. La oración es la respiración del cristiano. ¿Y cuándo respiramos? Todo el tiempo. ¿Cuándo oramos? Todo el tiempo. Debemos orar. Y a veces decimos, no, lo que pasa es que yo no puedo orar más de 5 minutos. El gran problema de nuestras oraciones es que a veces se concentran solamente en pedir, y por eso no duramos mucho. Y saben, la realidad es que Dios, antes de que usted y yo estemos pidiendo, ya sabe cuál es nuestra necesidad. Debemos también agradecerle a Dios, contarles nuestro día a día, como si estuviésemos hablando con cualquier amigo o amiga. De esa forma, usted y yo estaremos orando a cada instante con Dios, contándole qué pasó en nuestras labores diarias, qué pasó con nuestra comunión o nuestra comunicación con otras personas, qué pasó con nuestras labores, cómo va nuestra vida, cómo nos sentimos, decirles que no tenemos ganas de orar, pero que igual ahí estamos, contarle todo a Dios. Eso es orar sin cesar. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Por la misma forma que tenemos que respirar, porque si no oramos, si no respiramos, posiblemente vamos a dejar de existir. Y un cristiano que no ore, posiblemente algún día dejará de existir. Su fe iniciará a descender. Y lo más importante es que usted y yo podamos entender que la oración es como la respiración, algo que debe hacerse frecuentemente y que no es opcional. Usted y yo no podemos decir, hoy oré, entonces no oraré durante más el día. No oraré durante toda la semana, ya cumplí con mi meta, porque ninguno de nosotros puede decir, ya he respirado en la mañana. Tienes que orar constantemente. ¿Cuántas veces estás orando tú? ¿Qué le cuentas tú a Dios en la oración? Saben, la oración no es un don de algunas personas, es una necesidad al igual que escudriñar las escrituras. No podemos decir como cristianos, yo no puedo orar porque yo no tengo ese don. Todos tenemos la necesidad de orar porque es la respiración del cristiano. Un cristiano que no ore deja de respirar y si dejamos de respirar entonces nos vamos a morir. No tendremos energía. Cuando se nos está acabando la respiración, entonces nuestras fuerzas inician a disminuir hasta el punto que no caminamos. Y por eso a veces como cristianos hemos dejado de tener fuerzas porque hemos dejado de buscar a Dios en oración. Ya no hablamos con Él y por ende ya no confiamos en Él. ¿O quién de ustedes podría confiar en alguien que no conoce, en alguien que no se comunica, en alguien que no hablen, que no crucen palabra?
ninguno lo haría. Ninguna persona podría confiar en otra que no comuniquen palabra, que no tengan una relación personal. Lo mismo pasa con nosotros entonces. La oración es eso que permite que podamos comunicarnos con Dios, comunicarle todo lo que nos está pasando, nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestra decepción, nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra carga, nuestra depresión. Todo eso debemos llevarlo y contárselo a Él como a un amigo. Y entonces iniciaremos a ver que de esa forma iniciaremos a confiar más y más, porque Él será nuestro amigo, de la misma forma como lo fue Moisés y como lo fue Abraham. Hablaban cara a cara con Él hasta el punto que sabían cuál era la voz de Dios. Cuando pasemos mucho tiempo con Dios, entonces iniciaremos a ver cuál de las palabras que nos dicen es o no la voz de Dios. Por eso estamos llamados, obligados y necesitados de la oración constante a cada momento. Y por último, anteriormente cuando tú mirabas que alguien estaba corriendo, tú te asustabas porque cuando los que corrían eran los ladrones. Pero hoy nos damos cuenta que tenemos que movernos, que tenemos que desplazarnos. De hecho, hemos estado en casa durante mucho tiempo y posiblemente cuando llegamos una hora del día que estamos en la cama y vamos a levantarnos, nos cuesta, porque parece que cuando pasamos mucho tiempo quietos, el organismo inicia a atrofiar ciertos movimientos. Nos cuesta. Cuando tú pasas mucho tiempo en una posición, en un lugar, y piensas hacer un movimiento, entonces te va a costar hasta el punto que no te mueves y te mueres. Los seres vivos debemos movernos y eso es lo que nos mantiene en constante rendimiento físico. Saben que el movimiento es lo que dice segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, una necesidad del ser humano, así como lo es alimentarse, que es leer la Biblia, así como lo es respirar, que es orar, también es compartir con otras personas el Evangelio. Usted y yo no podemos decir, no tengo el don de predicar, no puedo. No, es que usted no tiene que tener el don, esa es una necesidad del ser humano. Saben, las personas que no compartimos los alimentos que tenemos, entonces nos vamos a intoxicar con ellos. Y por eso notamos que hay muchos cristianos obesos, espiritualmente hablando, porque no compartimos con nadie ese mensaje que tenemos. Cuando estamos en constante movimiento, es decir, llevando el mensaje a otras personas, y uno se bautiza, tienes que buscar automáticamente a otro, y buscas a otro. Y entonces, como estás en movimiento, tienes energía, y eso lo sabe toda persona que practica deporte o algún ejercicio. Cuando deja de hacer ejercicio o entrenar, su cuerpo inicia a atrofiarse hasta el punto que le va a costar y se lesiona mucho más fácil. Pero cuando él está entrenando y entrenando y entrenando y entrenando, él está constante, se mantiene el ritmo y de esa forma está con energía. De igual forma, el cristiano que está constantemente compartiendo el Evangelio, tiene energía, tiene un ritmo de vida espiritual. Y lo más interesante es que cuando Cristo venga, nos va a encontrar en movimiento, con energías. Y estaremos dispuestos a cuando Él esté descendiendo en las nubes y como tenemos energía, a saltar para encontrarnos con Él y llevarnos a morar a la Canaán celestial. Esa es la esperanza que tenemos. Pero para eso hay cosas que tenemos que hacerla si queremos estar y permanecer como Cristo lo ha dicho. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Pues todos los días debes alimentarte de la palabra de Dios. Todos los días debes respirar la oración. Todos los días debes moverte, compartir a otros el mensaje de salvación. Porque cuando lo dejes de compartir, entonces no tendrás una misión, no tendrás objetivo, y cuando no hay un objetivo, algo cae. Sin propósitos no hay vida. Y el propósito por el cual Dios nos ha dejado es para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en casa, pues también podemos hacerlo. De hecho, aquí lo estamos haciendo. Tú tienes muchos amigos en tu celular que puedes compartirles textos, mensajes.
orar por ellos y de esa forma estar compartiendo el Evangelio. Yo quiero darles algo que no es muy alentador. Si hay algo que es triste son las estadísticas. Las estadísticas siempre son aburridoras, pero son buenas porque muestran la realidad. Y saben que según las estadísticas, a nivel general, el 90% de los cristianos en toda su vida, el 90% de indiferentemente de cualquier congregación cristiana que sea, el 90% nunca, o sea, nació y murió sin nunca dar un estudio bíblico. El 90%. Y para lo que es la iglesia adventista del séptimo día en especial, menos del 10% en cualquier división en la que más trabaje, más del 10% no dan estudios bíblicos. ¿Qué significa eso? Que hay un 90% de personas, como mínimo, que nunca han llevado a alguien a los pies de Jesús. ¿Saben? Eso que estábamos diciendo es triste. Es triste porque de una u otra forma, ustedes y yo siempre notamos que hay muchas personas afuera en el mundo que se están perdiendo. Pero cuando yo miro las estadísticas me están diciendo, hay más de 90 personas y en la iglesia hay 100 personas, hay 90 que nacen y mueren sin dar un estudio bíblico. Alabado sea Dios que usted y yo estamos vivos hoy, están vivas hoy. Y podemos hacer que eso cambie si nos comprometemos con Dios. Porque como lo dijo Pablo, no luchamos con cualquier cosa, luchamos con nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza nos lleva a no orar, a no leer la Biblia, a no compartir con otros el Evangelio. Eso hacemos naturalmente. Pero si queremos vivir y existir como cristianos, hoy quiero dejarles esos 3 consejos. Número 1, cada mañana conságrate a Dios. Haz de Él tu primer trabajo. Propóntelo, lucha con lo que tú no quieres, pero lucha con Él. Dile a Dios que te ayude cada día, cada mañana, a poder buscarle en oración y a través del estudio diario de su palabra. Y comprométete con alguien a compartir el Evangelio. Por lo menos llama y ora con él, ora con ella, léele una historia, cualquier cosa y muchas formas de que usted y yo podamos compartir el Evangelio. Y de esa forma tendremos el escudo de la fe y permaneceremos en los brazos de Cristo Jesús. Yo espero que nos comprometamos. Decirles que es fácil es ser mentiroso. Decirles que es posible es ser verdadero. Y decirles que si no lo hacemos, nuestra vida inicia a flaquear también es real. Así lo muestran las estadísticas, así lo muestra la realidad. Y por eso a veces examinamos nuestra vida y nos notamos, ¿por qué me ha enfriado? ¿Por qué ya no quiero? Y tú te das cuenta que posiblemente has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia o posiblemente nunca le has compartido el Evangelio a una persona. Y eso hace que no tengamos tan siquiera ganas de saber de Jesús. La invitación hoy es entonces para que nos comprometamos con Dios, para que nos comprometamos porque son necesidades, no son dones. Los dones son para el crecimiento de la iglesia y las necesidades son para la existencia de cada ser humano, cada cristiano. Y esa necesidad es orar, estudiar la Biblia y compartir con otra persona el Evangelio de Dios. Yo quiero que oremos y terminemos en ese momento. Oremos y esperamos instrucciones. Vamos a orar. Amante y buen Dios, que estás no solamente en el cielo, tú quieres morar en nuestro corazón, en nuestra mente, el lugar donde a veces hemos perdido la batalla, el lugar donde a veces tomamos decisiones que nos apartan de ti. Queremos en esa noche y cada instante abrirte esos espacios, la mente y el corazón, para que seas tú que habite allí y al tú habitar siempre podamos permanecer en ti. Ayúdanos a cada mañana, por lo menos proponernos cada día, solamente cada día que nos levantemos, proponernos ese día solamente, orar, estudiar la Biblia
y contarle a una persona que tú eres real y mostrarlo real en nuestra vida. Ayúdanos pues a luchar contigo, porque sin ti nada podemos hacer. Apartado de ti, nada podemos y nada es nada. Por eso ayúdanos a permanecer en ti, para que llevemos frutos y nuestros frutos permanezcan, y para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos los dé. Gracias por tu amor y tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.